En un reactor, evidentemente, la operación unitaria que nosotros vamos a trabajar va a ser reactor. Entonces vamos a poner un reactor. Un bonito reactor. Aquí lo voy a anotar. Ahí tengo mi reactor. Ese es un bellísimo reactor. Vamos a ponerlo más gruesecito. ¿Cuántas corrientes de entrada identifican, ingenieros? 2 corrientes de entrada. Entonces vamos a tener una corriente de entrada que va a ser el hidrógeno. ¿Sí? ¿Y cuántas corrientes de salida van a tener? Una. ¿Ok? Entonces, en una corriente, a ver, cuando estamos hablando, y les voy a dar un tip, cuando vamos a hablar o vamos a resolver problemas con reacción química, yo les sugiero, ¿sí?, que ya no le cambien el nombre a los componentes. A veces es más complicado porque vamos a tener más componentes. Y la cuestión es que en los reactores no es como en lo otro que hemos visto, que lo que entra es igual a lo que sale, no. En los reactores lo que entra no es lo que sale, no necesariamente. Entonces, vamos a tener en primera instancia, la corriente la vamos a llamar de hidrógeno, ¿no? Esto se los digo para que, pues que tenemos la costumbre de anotar los componentes como A, B, C. En reactores químicos a veces es más fácil no cambiarles el nombre, no sé si me explico. Es decir, dejarlos así como están, ¿no? Entonces vamos a tener hidrógeno y en la otra entrada que vamos a tener cloro, ¿sí o no? Y de salida, pues dicen, tenemos una sola salida del reactor. ¿Qué tenemos en la salida? Ajá. ¿Qué más? Perfecto, participación. ¿Por qué? Noto muy bien. Entonces vamos a tener hidrógeno, evidentemente, y cloro. Y ácido clorhídrico. Vamos a poner el ácido clorhídrico. Es lo que va a ser. Entonces ya tenemos nuestro diagrama. ¿Sí? Nuestro diagrama. ¿Cuánto estamos alimentando de cloro? 100 gramos, ¿no? Y de hidrógeno, 10 gramos. ¿Sí? Déjenme pongo. Será un poquito más cortito. Ok. En teoría, aquí rápidamente, si hacemos un balance, ¿cuánto va a valer la corriente de salida? O sea, si nosotros ponemos la salida, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto creen que valga? O sea, si están entre los 100 y 10, ¿cuánto va a salir acá, en esta corriente de acá? Participación, evidentemente van a salir 110. ¿Cómo se llama? 110 gramos. Y ahorita lo vamos a corroborar. Lo que nos interesa es saber cuánto sale de cada uno. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro diagrama, ¿no? Fíjense, solo una operación unitaria, súper simple. Vamos a resolver. Ahí está. Bueno, voy a ponerlo acá. Creo que se ve mejor acá. Pregunta. Bueno, ¿cuál sería el reactivo limitante y el reactivo en exceso? ¿Cuál creen que sea? ¿Y por qué? Ajá, pero ¿cuántos moles de hidrógeno tienes? Ok, entonces vamos a calcular. Primero tienes que calcular los moles. No es lo mismo la masa, y ya lo sabemos, que los moles. Los moles son paquetes.
Pero 10 gramos, ¿cuántos paquetes tendremos de 602 mil trillones? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sugieren? Vamos a dividirlo, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? ¿El peso molecular del hidrógeno es 1 gramo? No. ¿Cuál es el peso molecular? 2. ¿Pero 2 qué? O sea, a ver, de entrada, ¿alguna vez han, ¿alguna vez le han pegado a su mamá? ¿Por qué? A ver, este, a ver otra vez. ¿Alguna vez le has pegado a tu mamá? ¿Pero por qué dices que no le has pegado? Ah, pero ¿por qué me dijiste primero? ¿Te mata tu mamá? Ok, este, por eso la respetas. O sea, si tu mamá no fuera violenta, ¿sí le pegarías? ¿Por qué? Ah, no quieres arriesgarte, ¿no? Más vale. Pero no le pegamos a nuestra mamá porque, porque está mal, ¿no? Es algo que no se hace. O sea, no lo haces porque te vaya a defender o te vaya a golpear. No lo haces porque está mal, ¿sí o no? Hay algo que se llama recta razón. Por ejemplo, ¿tú comes bebés? No, porque está mal. Cuando hablamos de la recta razón son cosas que están mal aquí y en China. No están sujetas a la ética o a la moral de la sociedad. Son cosas que entendemos que están mal porque están mal, ¿sí? Que no vamos a discutir éticamente. O sea, este, comer un bebé sano está mal, ¿no? Comértelo crudo, vivo, no, está mal, no, no vamos a entrar en una discusión ética, no, está mal, se llama recta razón. ¿Sí me explico? Bueno, hay cosas que están mal, así como, no sé, eh, pegarle a tu mamá, comer un bebé, no sé, irle a la América. Son cosas que están mal por definición, que no hay duda, ¿sí? No, 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 no podemos dudarlo, no podemos discutirlo, está mal. ¿Están de acuerdo? La otra cosa que está mal y que nunca deben de hacer y que se ve tan mal como pegarle a su mamá es redondear el peso molecular. Nunca se redondea. ¿Alguna vez han redondeado pesos moleculares? ¿O les han dicho, ay, redondea el peso molecular? ¿Y por qué harías eso? O sea, es como pegarle a tu mamá. ¿Y por qué les dicen eso? Y no se indignan, no se sienten violentados. ¿Por qué no se redondean los pesos moleculares? Claro, no es lo mismo. Y es que como son paquetes proporcionales, no, si el error que tú tienes, por ejemplo, aquí la diferencia entre el cloro y el hidrógeno es abismal, es muy grande. Entonces el error puede ser muy grande. Y ahorita van a ver que aunque tengamos siempre, siempre chicos, y sobre todo a nivel industrial, ahorita van a ver por qué. Pero si ustedes llegan redondeando un peso molecular, aparte de que se van a ver mal, les van a poder tener problemas graves. Los pesos moleculares no se redondean. El peso molecular del hidrógeno es ¿cuánto? 2 punto qué, 0,15, 68 gramos, y esto es gramos de hidrógeno. ¿Están de acuerdo que es el peso molecular del hidrógeno o lo copio mal? Uh-huh. Y acuérdense que les había dicho que teníamos nosotros un problema porque hablamos ¿qué? ¿Qué idioma hablamos? Español, ¿no? Y ahorita se demostró el problema. Tenemos que ver el concepto, la palabra, en qué concepto lo estamos trabajando para saber cómo responderlo. Si yo les digo, yo como ingeniero, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno? ¿Cuál me van a contestar ustedes? Ustedes me contestaron como químicos y yo les pregunté como ingeniero. ¿Cuánto me contestaron ustedes de entrada? 1. De entrada, bueno, me contestaron muy mal porque el peso molecular del hidrógeno no es 1. Si se fijan, podemos irnos a la tabla periódica.
Me pueden decir, bueno, el peso molecular del hidrógeno, y es que me están contestando como químicos, pero ni siquiera como químicos. ¿Quién les dijo que redondearan que redondearan los pesos moleculares? O sea, ¿quién se atreve? O sea, está muy mal, y ahorita se los voy a demostrar, ¿sale? Fíjense, aquí está el peso molecular del hidrógeno. ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? Yo el que tuve es de 1.00784, aquí lo tengo aún más redondeado. Hasta esta tabla periódica lo redondea un poco, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir o vamos a admitir que pues no está tan redondeado. Lo voy a tener lo menos redondeado posible. Ahí está. Ustedes me dijeron me hubieran dicho 1.008, ya, hasta milésimas, ¿no? Pero ¿por qué yo les dije que no, que el peso molecular del hidrógeno es 2? Como ingeniero, porque yo sé, o sea, si ustedes están en la industria y reportan, imagínense, pueden tener un error grave, ¿sí? Al hacer un cálculo o algo y puede devenir en un accidente. ¿El peso molecular a nivel industrial del hidrógeno cuánto es? ¿Están de acuerdo que es 2? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque son dos moléculas de hidrógeno. No son dos moléculas, es una molécula. Sí, pero ¿por qué te lo dije a nivel industrial? Si tú compras hidrógeno en la industria, ¿cómo te va a llegar? Claro, tenemos que tener mucho cuidado en el contexto que estemos trabajando, ¿sí? A nivel, en la vida real, a nivel, yo te hablo industrial, pero a nivel que si que tú vas a comprar unos tanques de hidrógeno o unos tanques de cloro, no va a llegar atómico, no va a llegar el hidrógeno atómico. ¿Cómo te llega el hidrógeno? Aquí lo vemos. Llega como, y aquí está, hasta lo marcan, H2. ¿Estás de acuerdo? Hidrógeno H2, porque en la naturaleza o en la realidad el hidrógeno siempre se encuentra molecular. Podemos ser más claros y decir eh, 10 gramos de hidrógeno molecular y 10 gramos de cloro molecular, pero a veces no se hace. A nivel industrial te van a decir, oye, tengo una tonelada de hidrógeno. ¿El ingeniero de qué hidrógeno te está hablando? De hidrógeno molecular. ¿Y el peso molecular del hidrógeno cuánto es? 2.01568. ¿Sí? Entonces tienes que estar muy consciente en el contexto que estés hablando, porque si estamos hablando en un contexto de química analítica, en un laboratorio, ¿sale? Químico, pues el peso molecular, no hay duda, del hidrógeno es 1.008, ¿sí? Pero en el contexto industrial, el hidrógeno tiene un peso molecular de 2.01568, y aquí puedes tener un problema, ¿sí? Podrían aclararlo, pero la realidad es que te van a hablar de hidrógeno. Oye, se está quemando hidrógeno, o dónde está la tubería de hidrógeno, y te lo están diciendo, no te lo van a aclarar que es molecular. Entonces hay que tener cuidado y ver, deberíamos de tener dos palabras para esto, pero la palabra es lo mismo, igual que para el cloro. El cloro, ¿cómo lo encontramos en la naturaleza? Normalmente, como gas cloro, a veces te dicen es gas cloro, pero también es como, ah, es molecular, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál es el peso molecular del cloro? Del cloro, del cloro, claro. El peso, perfecto. 70, punto 106. Hay gente que lo redondearía y esa gente no merece el perdón de Dios. Esa gente no merece nada. Si tú redondeas un peso molecular, es tan feo, es tan mal como si le pegaras a tu mamá. Tan feo. Se ve tan feo, por ejemplo, como, no sé, ¿qué más te puedo decir? Lástima que hay veda electoral si no te dijera que es tan feo como votar por el PRI. Así de feo. Es algo que no se hace, ¿sí? No se hace. Pero bueno, no me digan porque entonces voy a salir en las noticias que estoy incentivando o atacando al PRI. Pero es algo que no se hace, chicos, no se hace, ¿sí? Entonces, no le peguen a... ¡Ay, Dios!
No le van a pegar a su mamá, no van a comer bebés, ¿sale? Ahí está. ¿Cuántos moles tenemos entonces de cloro? ¿Cuántos moles? 1.4103. Ay, aquí lo hice mal, ¿no? Perdón, dividí mal aquí. 10 entre 2.01568 da 4.96. 11. ¿Están de acuerdo? Ya viendo esto, ¿me pueden decir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuál es el reactivo en exceso? El hidrógeno, precisamente. ¿Y cuál está limitando la reacción? El cloro, ¿sí? Esto lo van a saber solo con base en las proporciones estequiométricas. Yo hasta que no sepa cuántos paquetes hay de cada uno, yo no puedo decir cuál está limitando cuál. Nos podemos ir con la finta porque dices, estoy administrando menos hidrógeno que cloro. Claro, pero el hidrógeno en 10 gramos, ¿sale? Hay muchas más moléculas que en 100 gramos de cloro. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el cloro y el reactivo en exceso es el hidrógeno. Ahí está. Pregunta, ¿cuántos gramos mol de ácido clorhídrico? Ah, ahí me dicen gramos mol. ¿Qué es un gramo mol, chicos? A ver. ¿Qué es un gramo mol? ¿Sí saben qué es? ¿Lo han oído? ¿Andan por ahí o ya? No. A ver, para que me entiendan, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno en sistema inglés? Participación a quien me diga el peso molecular. Ya son ingenieros, bueno, estudiantes de química. ¿De qué es? ¿Quinto semestre? Ya deben de saber al menos el peso molecular del hidrógeno en sistema inglés. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno en sistema inglés? ¿Quién me lo dice? Gramos mol. En sistema inglés, ¿el sistema inglés qué unidades tienen? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno en sistema inglés? ¿Un punto extra? ¿Un punto extra? ¿No van a querer un punto extra? Pero eso no es sistema inglés. ¿Cuál es la unidad unidad de cantidad de materia, así como en paquetes, en el sistema inglés? No. A ver, el peso molecular en sistema inglés del hidrógeno es 2.01568 libras sobre libra mol. ¿Sale? Se mantiene el mismo peso molecular, lo que pasa es que el concepto cambia. Vamos a tener algo que se llama libras mol. Y las libras mol son paquetes más grandes que los moles. Es decir, una libra mol es un paquete también
un paquete como tal, pero que le caben más átomos, lo suficientes para... Es la medida de cantidad de sustancia que se utiliza a veces en ingeniería química en los Estados Unidos. La libra mol, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la libra mol es un paquete más grande que el mol, pero tan grande como para que mantenga la misma proporción con respecto al peso molecular. Es decir, una libra de hidrógeno, ¿sale? Bueno, o de hidrógeno atómico, una libra de hidrógeno aproximadamente va a ser una libra mol. ¿Están de acuerdo? Son las moléculas que caben o átomos que caben en una libra, es la libra mol. Como a diferencia de los, por ejemplo, de hidrógeno, en particular de hidrógeno. Un mol de hidrógeno tiene los átomos que caben en un mol de hidrógeno, en un gramo de hidrógeno molecular, perdón, atómico. No sé si me explico. O sea, el peso molecular en sistema inglés y en sistema internacional es el mismo. Lo que cambia es el paquete. Tenemos un paquete que es mol y tenemos otro paquete que se llama normalmente libramol. Nosotros los ingenieros, para identificar o aclarar en qué sistema estamos trabajando, a veces a la libramol, al mol nada más que es del sistema internacional, lo conocemos como mol, ustedes como químicos normalmente le han hablado mol, pero cuando estamos hablando en la ingeniería, a veces le ponemos gramo mol para referirnos que estamos en el sistema internacional en CGS. O a veces le decimos kilogramo mol o kilomol para MKS, ¿estamos de acuerdo? O libramol para el sistema inglés. Entonces, el mol, si no lo anotamos con nada, es equivalente a gramo mol. ¿Están de acuerdo? Tenemos tres paquetes diferentes. Un kilogramo mol o un kilomol es el, ¿cómo se llama? Es el paquete que tiene 1000 moles. Un mol o un gramo mol es una mol, como la conocemos, que es 602.200 trillones de átomos o moléculas de lo que sea. Y una libra mol, pues es otro paquete más grande que el mol o el gramo mol. Entonces a veces le marcamos el gramo nosotros los ingenieros para indicar que estamos en el sistema internacional. Es lo mismo, gramo mol o mol. Gramo mol te vas a dar cuenta que es un ingeniero. Mol te vas a dar cuenta que es químico. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico se forman? O gramos moles, pues vamos a tomar nuestra reacción. Y si se fijan, la estequiometría, ¿cuánto nos marcan? ¿Cuál es la estequiometría? ¿Está balanceada? Ah, pues vamos a balancearla. Aquí nos faltan 2. Entonces nuestra relación estequiométrica es 1 mol de cloro por cada mol de hidrógeno nos forma 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuántos moles reaccionan? ¿Cuál va a ser el reactivo que va a limitar? El cloro. ¿Cuántos moles se están metiendo de cloro? 1.4103 moles de cloro entran. Chicos, ¿cuántos están reaccionando? ¿Cuál es mi porciento de conversión? Quiere decir que de 100 moles que entran de cloro, de 100 moles que entran, ¿cuántos reaccionan? 95 moles reaccionan. ¿Y cuál es mi proporción estequiométrica? ¿Por cada mol de qué? De cloro que reacciona, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico obtenemos? ¿Quién me ayuda? Por cada mol de cloro que reacciona, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico obtenemos? 2 moles de ácido clorhídrico. Hacemos rápidamente nuestro análisis dimensional. Moles de
de cloro que entran, con moles de cloro que entran. Se van y luego moles que reaccionan, con moles que reaccionan nos va a dar los moles de ácido clorhídrico. Los podríamos poner hasta como producidos, ¿no? Pero ya lo vamos a dejar así, moles de ácido clorhídrico, porque no hay que aclarar porque no tenemos más que moles de ácido clorhídrico producidos. Esto era... No sé por qué. Luego lo hacen tan difícil. Rojo. ¿Hasta aquí dudas? ¿Cuánto les da? Ok, entonces... Ay, Dios. Pues quiero azul. ¿2 punto cuánto? ¿Qué? ¿Moles de qué? Pero esos son moles de ácido. ¿Cómo obtenemos? ¿Cómo obtenemos los gramos de ácido clorhídrico? Lo podemos haber metido de una vez aquí, pero bueno, lo voy a hacer en otra operación. ¿Cuántos obtuvimos? ¿Cuál es el peso molecular del ácido clorhídrico? ¿Quién me da el peso molecular del ácido clorhídrico? Lo más exacto posible, ¿vale? ¿36 punto qué? 46,08. ¿Cero qué? 0,80. ¿Así? ¿Gramos de qué? Ok. ¿Gramos de qué? De ácido clorhídrico por cada qué? Mol de ácido clorhídrico. Ahí está. Entonces ya nos da los moles producidos. Los gramos, perdón. ¿Cuántos gramos obtuvimos de ácido clorhídrico? $97.6993 gramos de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el porciento? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Entonces voy a meter los datos que ya tengo, ¿no? Voy a regresarme a mi tablita. Voy a pasarme también a moles. 10 gramos de hidrógeno son, habíamos calculado que eran 4.9611 moles de hidrógeno y de cloro, habíamos dicho pues es el limitante. 1.4103. Ya calculamos los moles producidos. ¿Cuántos moles produjimos de ácido clorhídrico? 2.67957. 2.67957 moles. Pregunta: ¿cuántos moles me quedaron de cloro aquí a la salida? ¿Cuántos? ¿Cuántos, chicos?
Díganme. Quien me diga participación. ¿Nadie? Fíjense, voy a establecer aquí con ayuda de la relación estequiométrica, básicamente, al 100%, ¿cuántos hubieran reaccionado? Hubieran reaccionado 1.4103, 1.4103, ¿y cuántos habríamos obtenido al 100%? 2.8206. ¿Están de acuerdo? Esa hubiera sido mi proporción a la que yo habría tenido si se llevara al 100%. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Pero a qué porcentaje se llevó? ¿Realmente cuánto reaccionó? $1.3398. Reaccionaron aquí 1.3398. Y si lo multiplicamos por 2, nos va a dar lo que obtuvimos, 2.6796. ¿Se fijan? Esto fue al 95%. Ahí está. Entonces voy a poner aquí que esto fue al 100%, habrían reaccionado a esto, y al 95% reaccionó a esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, pregunta. Pregunta, ¿cuántos moles de cloro salieron? Díganme. 0. No. ¿Qué hiciste? ¿Y eso cuánto te da? De cloro. Sale. Entonces, ¿cuántos moles salen de cloro? No. A mí me da 0.5. ¿Están de acuerdo? Participación. Ahora, ¿cuántos moles de hidrógeno salen? Participación a quien me diga. ¿Cuántos moles de hidrógeno salen? ¿Quién me dice? ¿No? A mí me da que están saliendo 3.6213 moles salen de hidrógeno. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo calculaste? Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos nosotros nuestros caudales molares, que igual los podemos establecer en másicos. Bueno, ahorita vamos, en másicos ya lo tenemos, ¿no? Esto en másico, ¿cuánto sería? En másico ya tenemos el ácido clorhídrico, 97.6993. 97.6993. ¿Esto qué son? Gramos.
De cloro, ¿cuántos gramos tendríamos? Pues nada más lo multiplicamos por ¿quién? Por el peso molecular del cloro. El peso molecular del cloro, lo tenemos acá arribita, el peso molecular del cloro es de 70.906 por los moles que salen, que son 0.0705. Nos dice que estamos sacando 4.9989 gramos. ¿Sale? Y finalmente, los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno son 3.62 los que están saliendo. 3.6213 por el peso molecular del hidrógeno. Evidentemente, molecular. Por 2.01568 nos da 7.2994. 7.2994 gramos. Ahora, si se fijan, nosotros podemos tratar de identificar si el balance... A ver, y otra cosa, chicos. Los balances siempre se hacen en masa. Los balances nunca los vamos a hacer molares. ¿Están de acuerdo? Porque no necesariamente, en este caso la reacción sí dirías, pues que entra, por ejemplo, si yo tengo la reacción cloro más hidrógeno, 1 más 1 es 2. Pero a veces, si se fijan, no, lo que tienen de este lado no es lo que suma de este lado, ¿no? O sea, a veces si yo tengo o sea, vengo otra reacción, los moles que están de entrada no son los moles de salida. Entonces, los moles que entran no son los que salen. Si ustedes suman, por ejemplo, estos moles con estos, tal vez en alguna casualidad les dé lo mismo, pero lo más probable es que no. Entonces, los balances nunca se hacen molares. ¿Están de acuerdo? Siempre los balances se hacen másicos. Entonces, ¿cuál es la masa de mi corriente de salida? Pues mi corriente de salida, en teoría, ¿cuánto debe de ser la corriente de salida? 110. Nosotros haciendo el cálculo de lo que se convirtió, vamos a sumar lo anterior más 4.9989 más 97.6993. Y nos da 100, es casi lo mismo. Es aproximadamente a lo que nos daría 109.9976. Estoy perdiendo 2.4 miligramos. ¿Por qué pierdo 2.4 miligramos? ¿Dónde estuvo el error? ¿Me equivoqué en algo? Porque en teoría debería de ser lo que entra es lo que sale. Aquí estoy perdiendo 2.4 miligramos. ¿Dónde estuvo el error, chicos? ¿Dónde creen que haya estado el error? ¿Dónde creen que haya estado el error? ¿Están por ahí? ¿Cuál creen que sería el error? El error es que el peso molecular no es exacto. Estamos hablando de una aproximación. Evidentemente, si ustedes redondean los pesos moleculares, la cantidad de masa que van a perder o van a ganar con base en sus predicciones va a ser mayor. Si de por sí, usando pesos moleculares tan exactos, perdimos 2.4 miligramos de un caudal de 100, que podrías decir es despreciable. Pero imagínate si estamos hablando de procesos industriales donde manejamos toneladas o cientos de kilogramos en reacciones, ¿qué pasa si redondeas un peso molecular? Si no me creen, repitan el cálculo redondeando alguno de los pesos moleculares. Por ejemplo, el del hidrógeno, pónganlo en 2. Y se van a dar cuenta que la diferencia entre lo que esperan tener y lo que están teniendo es mayor. Porque cuando redondean pesos moleculares están comiendo masa, ¿sí? O están aportando masa. Entonces, eso no se hace. ¿Están de acuerdo? Vale, por eso nunca redondeamos pesos moleculares. Está mal. Y si lo han hecho, pídanle perdón a Dios. Hoy hagan un acto de contrición, vayan a su cuarto, lloren un momento por todo el mal que han hecho al redondear todos esos pesos moleculares y encuentren el perdón en su corazón. ¿Sí? Pueden ir a terapia, supérenlo. Pero lo que hicieron estuvo mal, estuvo muy mal. ¿Están de acuerdo?
Porque ya a nivel industrial, si ustedes redondean un peso molecular, no les platico lo que puede pasar. ¿Ok? Entonces siempre traten de usar los pesos moleculares más exactos. Siguiente pregunta, ¿cuál es el porciento en exceso del reactivo en exceso? El porciento en exceso sería la fracción que tengo de más. ¿Cuál es mi reactivo en exceso? Entonces la fracción que tengo de más en la parte del denominador es lo que necesito. ¿Cuánto necesito de hidrógeno, chicos, para que se haga la reacción a cabo? ¿Cuánto necesito de hidrógeno? No necesitas 1.3398, porque si tú metes 1.3398 en la reacción, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a reaccionar? ¿Va a reaccionar 1.3398? ¿Cuánto necesitas realmente? ¿Estás de acuerdo? Siempre el necesario, ¿sale? Es el que necesitas, ¿sí? Es el necesario. Tú necesitas esto para llevar la reacción. Es lo que necesitas, porque si tú metes esto, entonces se va a reaccionar el 95 de esto. Tengan cuidado. ¿Y cuántos estoy metiendo? Estoy metiendo 4.9611, ¿están de acuerdo? 4.9611 menos, ¿sale? ¿Cuánto tengo en exceso? Pues menos 1.4103. O sea, lo que tengo en exceso es lo que me sobra, no lo que no reaccionó. Lo que me sobra es lo que está más allá de lo que necesito. ¿Cuánto tengo más allá de lo que necesito? Pues todo arriba de 4103 me está sobrando. Porque si quiero saber cuánto sobró, o sea, si se fijan, yo podría decir, es 3.6213 lo que tengo de más. No tienes de más eso. Lo que tienes de más, si se fijan, esto va a ser igual, vean que es diferente, 4.9611 menos 1.4103. Tenemos que tener, en exceso, estrictamente, o sea, lo que me está sobrando, lo que tengo de más, no está en función de lo que me sobra. No, está en función, no está en función de lo que queda en la salida, está en función de lo que tengo yo de más. ¿Y qué tengo yo de más? Pues lo que entró menos lo que necesito. Lo que tengo más de más es 3.5508. ¿Sí se fijan? Lo que tengo de más es menos de lo que me sobró. ¿Por qué? Porque yo necesito tener el 100%. Me sobró con base en el 95. Entre 1.4103. Voy a multiplicar esto por 100 para que me dé el porciento en exceso. O sea, ¿cuánto tengo de más de lo que necesito? Entonces sería esto entre 1.4103 por 100. ¿Cuánto tengo en exceso? 251.7762. Es decir, por ejemplo, si yo voy a un antro y yo voy a gastar 1000 pesos y llevo 200% en exceso, ¿cuánto dinero tengo al momento de ir al antro? Si voy a gastar 100, pero 1000, pero llevo 200% en exceso, ¿cuánto llevo en total? Perfecto. Entonces quiere decir que yo, aparte, si yo multiplico, ¿sí?, lo que necesito, que es 1.41, 03, ¿por cuánto? Por 3.551, que es los 200% de sexo más el 100% que ya necesitas, te dan los moles que estás metiendo. 4.96. Ahora, ¿cuál es el porciento de conversión del reactivo en exceso? ¿Cuánto se está convirtiendo? Voy a agregar otro. ¿Cuál es el porciento de exceso del reactivo limitante? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuánto tenemos de exceso del reactivo limitante? ¿Cuánto estamos metiendo? 1.4103. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos moles necesitamos de hidrógeno, chicos? Contéstenme. Sí.
Entonces, ¿cuál es nuestro porciento en exceso del reactivo en el limitante? Evidentemente, 0%. O sea, es limitante porque no hay exceso. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el porciento de conversión? Bueno, el porciento de conversión igual va a ser una fracción de lo que, ¿sale? ¿Cuál va a ser mi fracción? El porciento de conversión va a ser lo que se convierte. ¿Cuánto se está convirtiendo, chicos? Del reactivo en exceso, ¿cuánto se está convirtiendo? Ya lo tenemos. No, del reactivo en exceso se están convirtiendo. ¿Cuántos moles? 1.3398. 1.3398. ¿Están de acuerdo? Son los que se están convirtiendo. ¿De cuántos moles metemos de hidrógeno? ¿Cuántos moles de hidrógeno metimos? 4.9611. 4.9611. Esto por 100. Este es el porciento de conversión, o sea, de 4.96 está, la fracción que se está convirtiendo es esa, 1.3698 entre 4.9611 por 100 nos va a dar que tenemos un porciento de conversión del 27%, 27.0061. Quiere decir que el 27% del hidrógeno que entra está reaccionando. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el peso del ácido clorhídrico que se forma? Pues ya lo tenemos, 97. Aquí está el peso del ácido clorhídrico que se forma. Yo supe que los moles que entraron. Siguiente. ¿Cuál es la cantidad en gramos necesaria del reactivo limitante? ¿Cuántos gramos necesitamos del reactivo limitante? ¿Cuál es mi reactivo limitante? Cloro. ¿Cuántos necesitamos para que se lleve a cabo la reacción? Pues como está limitando, pues los que estamos metiendo, que son 100 gramos. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son la cantidad en gramos necesarios del reactivo en exceso? ¿Cuántos moles necesitamos del reactivo en exceso? ¿1 punto qué? 1.4103. Y eso lo vamos a multiplicar por el peso molecular ¿de quién? Del hidrógeno. ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? No. Dos. ¿Dos qué? Denme el peso exacto, chicos. El peso molecular del hidrógeno, por acá lo tenemos. ¿Sale? 2.01568. 2.01568 gramos por cada mol. Entonces, para que la reacción se llevara bien, es lo necesario, se multiplicará 1.4103 por 2.01568. Serían 2.8427 gramos. Quiere decir que para que esta reacción estuviera, o para que la proporción fuera estequiométrica, es decir, por cada mol de cloro que meto, pues tendría que meter 100 gramos de cloro y 2.84 gramos de hidrógeno, y así serían los dos, estarían en la misma proporción estequiométrica. ¿Dudas? ¿Se fijan qué bonito? Y esta es química muy básica, pero lo vamos a empezar a ver desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Ahí está. Ok, ¿dudas? Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Quieren tarea?